y está sentado a mi izquierda nuestro querido amigo Sebastián Izquierdo. Buenas tardes, Sebastián Izquierdo. ¿Cómo va, Kike? Y para algo soy izquierdo sentado a la izquierda. Bueno, muy bien. No es el humor lo de él, no es el humor, pero sí la historia. Sí, la historia. Y si él está sentado acá es porque nos convoca alguna efeméride que quisiéramos destacar. ¿Y hoy qué estamos conmemorando? Hoy conmemoramos, recordamos el pase a la inmortalidad de Eve Pastor de Bonafini hace 3 años. 3 añitos nada más, claro. Hermosa. O como le decían las otras más en la asociación, la gorda. ¿La gorda le decían? Claro. Qué mujer extraordinaria, qué mujer extraordinaria. Parece que contar... ella nació un 4 de diciembre de 1928 en Ensenada, en una familia muy humilde. Contaba ella en ese programa de cocina que hacía en la televisión pública durante el gobierno de Néstor, que eran tan pobres los padres que juntaban las tapitas de gaseosa para que ella cuando llovía, cuando era invierno, no tuviera que llegar a la escuela con los pies manchados de barro. Ay, pobrecito. O que el padre tenían que ir a buscar de madrugada las basuras, los remiendos que tiraban de una fábrica para poder ir a la calle con sombrero. Se veía muy mal que la gente no usara sombrero, entonces el padre tenía que meterse en la basura, buscar los remiendos, armar un sombrero y usarlo el padre o la madre. Mira. Esa fue la infancia de Eve, en grandes privaciones en ese marco, pero ahí surgió su carácter, que siempre fue lo que más llevó la atención y lo que más marcó su vida, de alguna manera. Como estudiante no fue una gran estudiante ni en la primaria ni en la secundaria. Yo tampoco. Fue por obligación paternal, terminó la secundaria. El padre le decían el turco Pastor. Ezequiel Pastor se llama el papá. Bonafini es el apellido de su marido. Y ahí conoce en el secundario a su marido, al Toto. Ajá. Que era también de Ensenada. Él era más grande que ella, le llevaba 4 años. Se conocen cuando ella estaba en 4 años en secundario. Famosa la anécdota que también se la contó a Daniel Toñetti en algún momento, que el padre lo vio hablando con un muchacho, años 40, y claro. Entonces la trajo a casa y medio que la fajó, le dijo, ¿cómo vas a estar con un muchacho que no sé qué, me lo tenés que presentar, que esto, que el otro? Y le dice, vos elegís, papá, le dijo, o te cuento o no te cuento, pero él me gusta, y si vos no me dejás en la puerta voy a la esquina. Así que jodete, le dijo el padre. De pibita la brava. El padre le dio sin asco y ella aún así, a fuerza de eso, se siguió viendo con el Toto. Hasta que finalmente dijo, aflojó. Sí, está bien. Y entonces te podés casar con el Toto, con Humberto Bonafini. Humberto trabajaba en una destilería, en la destilería YPF, en La Plata, y ahí es donde nació el amor. Tuvieron su primer hijo, Jorge Omar Bonafini, y a los 3 años a su hijo menor, Raúl Alfredo Bonafini. Y después Alejandra, pero Alejandra es mucho más chica, vive todavía, es una de las primeras mujeres casadas por ley de matrimonio igualitario, es lesbiana, Alejandra Bonafini, un dato de color. Bueno, Jorge y Raúl nacen con 3 años de diferencias, son jóvenes durante la década del 70. Sí. Jorge es abanderado en la primaria en el Colegio Nacional de La Plata y lo mandan al Colegio Nacional de Buenos Aires. Oh, claro. Y ahí fundan, junto con los hermanos Ríos, el PSMNL, Partido Comunista Marxista-Leninista. ¿Qué son? Es la derivación vietnamita de Vanguardia Comunista. ¡Qué quilombo! Son anarcocomunistas. O sea, la otra punta del presidente. Claro, exactamente. La abolición de la propiedad privada mediante un sistema de tenencia voluntaria. Como una cosa así. Bueno, fantástico. Eran un grupo muy, muy reducido. Los hermanos Ríos, de hecho, fueron testigos de casamiento del casamiento de Jorge con su mujer, María Elvira Buñone. Ajá. Y bueno, sobre todo el Jorge, el mayor, empieza a tener un papel protagonista en la agrupación. Hasta que finalmente ellos criticaban el foquismo, las estrategias del Primo Montonero, pero tenían un arsenal por las dudas. Ajá. Todo andaba armado en los 70, vamos a hablar en serio. En ese marco, en el año 76, llega el golpe de Estado y es secuestrado. Jorge iba a ir a comer a la casa de su mamá y finalmente Raúl la llama y le dice, mamá, Jorge, estoy en la casa de Jorge, está todo revuelto, está todo tirado, nos vamos a encontrar en el hospital. Ahí Raúl estaba pelado y afeitado, estaba bastante desmejorado y le dice, no nos vamos a volver a ver, tenés que presentar esto, le da un habeas corpus. Ajá. Si nos volvemos a ver, nos vemos en un lugar público y un ratito, porque las cosas se van a poner feas, le dice. Bueno, Raúl, ahí le empieza a dar cosas a Alejandra y Raúl se empieza a ver clandestinamente con su hermana, disfrazado en esquinas, en lugares, y hay un momento muy emocionante, que esto lo aprovecho para reflexionarlo, que la directora del colegio le dice, su hija se encuentra con un pibe más grande. Y se juega, y eso a usted no le preocupa, y dice que ella casi se pone a llorar porque era que Alejandro, todavía en la clandestinidad, quería ver a su hermana de 8 o 9 años. Claro. Y le mandaba regalos y cosas. Hasta que finalmente, unos días después de que secuestran a Susana Villaflor, cuando ellas están volviendo de la Plaza de Mayo, se encuentran en un café, entra un hombre a las apuradas al café y le dice, Eve, se llevaron a Raúl, se llevaron a tu pibe.
Raúl muere a los pocos días, porque Raúl fue parte de un trofeo de lo que se llamó la Operación Escoba, donde levantaron a todo lo que quedaba del PSMNL. No, fue una especie de trofeo de guerra, fue asesinado y su cadáver tirado al mar. Raúl, el mayor, Jorge, sabe que lo matan al hermano menor. Y ahí, bueno, cuando de ellos lo tienen 1 año y medio vivo a Jorge, y bueno, en el año 78 las madres viajan al Vaticano, el Papa no las recibe Monseñor Pironio. Dicen, eso cuenta la leyenda, porque después una de las enfermeras dicen que se lo contó a Eve, si es verdad o no es, lo sabe, solamente Dios lo sabe. Dicen que Jorge dijo, si mi vieja tiene que ir a hablar con Dios para traerme de vuelta a casa, ya lo va a hacer. ¿Qué será? Eso sabía Jorge. Jorge era físico y era profesor de matemática en la facultad. Mira. Bueno, después fue asesinado de un tiro en la frente y su cadáver tirado al mar. Raúl era estudiante de zoología, también en la Universidad de La Plata. Bueno, a partir de ahí, en el año 82 muere, el amor de su vida, Humberto el Toto, un cáncer en los huesos. Pobrecito. Y un cáncer fulminante. Muere unos días después de la rendición de Malvinas. Ajá. Eve cuenta que estaba en el hospital atendiendo a su marido, que estaba muy, muy famélico, y los médicos del hospital jugando con los barquitos, a ver cuántos barquitos le sacábamos los ingleses y demás, hablando de Malvinas, y ella estaba cuidando a su marido que murió de un cáncer en los huesos. Y a partir de ahí, a partir del año 82-83, es la Eve que todos conocimos, la Eve que se quedó al cuidado de Alejandra, y a partir de ahí ella quedará embanderada en el cuestionamiento total al sistema democrático o una impugnación en la cual reivindica las banderas más duras del setentismo, la de alguna manera plantear una sociedad sin clase, plantear la revolución social, plantear eso que la democracia dejó fuera. Como diría el Pepe Ulises Gorini, en algún momento se habló de la revolución quedaron 40 mujeres con pañuelos blancos, digamos, claro. Como esa visión, si quiere, derrotista de la democracia. A partir de ahí las madres se dividen en el año 86 y a partir del año 89, cuando ella defiende firmemente a los puestos de tablada, Eve junto con los hombres de quebracho, el piqueterismo más duro, la gente de la Escuela de Psicología del Pichón Rivière, constituyen como una especie de bloque en el cual van a ser lo más contestatario que se puede permitir la democracia liberal. Va a estar lo más a la izquierda, inclusive corriendo por izquierda los partidos como el Nuevo Más. El Nuevo Más, por ejemplo, decía que había que sindicalizar a la policía. Eve decía que había que disolver la policía. Eso va a ser toda la 90. Le llegó a decir basura a Menem y la Corte Suprema del menemismo le puso una multa a Eve de Bonafini y ella no la pagó. Y se le ordenó 40 veces que la pagara hasta que finalmente la Corte Suprema, como no la pagó, dijo, bueno, listo. no se lo vamos a cobrar. Claro. No insistamos. Claro. Eso pasó en el año 96, está el famoso discurso de los 20 años, que también es multitudinario. En el año 2000, famoso momento donde Eve se pone a llorar cuando le habla a sus hijos a las campanadas que empieza el milenio, que les habla de una mamá que es muy emotivo cuando habla con Jorge y con Raúl. Y finalmente, para finalizar, y con eso terminamos, la quiso como una hija Cristina Kirchner. Y de alguna manera ella se vuelve a vincular con el peronismo, saliendo de esa izquierda ultragoril, digamos, ultracontestataria que tenía en los 90, y sumándose al kirchnerismo y nutriendo a muchos jóvenes de la política. Muchos jóvenes nos sumamos a la política al ver que Eve y Estela estaban en la política. Claro, yo, por ejemplo. Claro. Finalmente muere en el año 2022, y con esto terminamos también la cuestión emocional. Ella habló el jueves anterior a morirse y dijo que soñó con Raúl. Raúl era el hijo menor, el que más vínculo tenía. Y dicen que Raúl le dijo en el sueño, esto búsquenlo, mamá, es hora de dejarse de joder. Y a los 4 días Eve se murió. Ay, la puta madre, lo que estás contando. Qué claro. Tremendo. Por eso digo, qué emocionante lo de Eve y que esa mujer que le mataron 2 hijos y el marido se murió de un cáncer en los huesos, nunca pidió venganza. No, al contrario. Siempre pidió justicia. Al contrario. Viva la vida a pesar de todo, como decía Eve. Muy bien. Y tantas otras cosas que de la larga historia de Eve, que ha hecho tantas cosas extraordinarias. Recomiendo el libro de Ulises Gorini, Eve. Ahí está, así de fácil. Muy bien, Seba, muy buen trabajo, muy buen trabajo, muy emotivo. 2 minutos pasaron de las 5 de la tarde, marca vos, Lenón. Buscanos en YouTube, FM La